tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias a Marcela por invitarme otra vez a este sitio que tenemos aquí las dos creado para hablar de gladiadores, bueno, de espectáculos romanos. Vamos a hablar de gladiadores y de otros espectáculos romanos. Espero no quedarme sin voz porque justamente ha sido empezar y notar que se me iba la voz. Espero que todo vaya bien. Comienzo. Comienzo, ¿correcto, Marcela? Vale. Sí, perfecto, ningún problema. Bueno, pues no sé si conocerán ustedes alguna de estas películas, supongo que sí, que todos las conocerán, ¿no? Son las más modernas que se han estrenado sobre el tema romanos, ¿no? Podríamos decir, todas ellas tienen espectáculos, pero probablemente estas otras también las conozcan y no sepan que también tienen espectáculos romanos, tienen luchas de gladiadores, tienen venaciones de las que vamos a hablar ahora a lo largo de la charla. Son complicadas de ver, son complicadas de ver las escenas donde se utiliza ese tema romano, ¿no? tan de peplum, ¿no? que tanto nos gusta, pero creo que al finalizar la charla serán capaces ustedes de ver esas escenas y de decir, aquí hay una lucha de gladiadores o aquí hay una venatio o cacería de animales según un espectáculo romano. Y es que realmente estamos rodeados de gladiadores, es curiosísimo. Vamos a ver, el Jeep Gladiator Rubicon, vamos, no tiene, no puede tener otro nombre, ¿no? O las típicas zapatillas, ¿no? Gladiadoras que se llaman. También en deporte tenemos gladiadores, tenemos muchos equipos, tanto europeos como americanos. No sé el béisbol que tendrá que ver con la gladiatura, pero sí hay equipos de gladiadores en México. Hay varios equipos que se llaman gladiadores, equipos deportivos. Pues nada, como dirían los gladiadores actuales, los de recreación, pugnate, vamos a la lucha, vamos a ello. Los espectáculos romanos podían organizarse en distintos edificios. Siempre pensamos que es en el anfiteatro. Ojo, no siempre. Había otros lugares también, ¿no? Pues por ejemplo, en el circo, en el foro, pero el más famoso de todos, claro está, es el Coliseo, ¿vale? El Coliseo de Roma, ojo, cuidado, solo el de Roma es el Coliseo, que por ahí se oye cuando se habla de otros lugares también como Coliseo, no. Solo el de Roma es el Coliseo, el resto son anfiteatros, ¿vale? No sé si conocerán sus partes, es importante saber cuáles son estas partes para poder entender cómo funcionaba un espectáculo. Como ven, pues tenemos la cavea, ¿vale? No sé, ¿se ve el ratón? ¿Cómo lo muevo por la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Vale, pues tenemos la cavea, que serían pues las gradas donde se sienta la gente. Tenemos la puerta triunfalis, ¿vale? Que no aparece aquí, podría ser esta a lo mejor, no lo sabemos. Este es el anfiteatro de Pompeya, por si no lo han reconocido, es un fresco muy famoso. Tenemos la puerta Libitanensis, la puerta triunfalis es por donde entraría o saldrían los gladiadores triunfales, los que han ganado, ¿no? La Libitanensis es la que está relacionada con la muerte, con la diosa de la muerte. Luego estaría el Velarium o toldo para proteger a los espectadores del frío, del sol, de muchas cosas, de la lluvia, de todas las inclemencias del tiempo. Y luego está la arena que es donde se desarrolla el espectáculo, ¿vale? Aquí es donde lucharán los gladiadores o donde se llevarán a cabo las venaciones o las damnaciones ad bestias, que es de lo que voy a hablar aquí. Aquí vemos, por ejemplo, una reconstrucción de cómo sería uno de estos lugares, la cavea, también tenemos el podium, ¿vale? Para que los animales no puedan saltar, porque claro, estamos hablando de animales con una cierta potencia, como pueden ser leones, tigres o panteras, que podrían saltar y armarían una horda, claro, entre el público. Tenemos el velarium, tenemos la arena, ¿vale? Y a los gladiadores aquí luchando. Es muy importante distinguir los tipos de espectáculos, porque esto la gente siempre se arma bastante lío, ¿vale? Por un lado, tenemos los ludi, que son los que incluían teatro y carreras de carros o carreras ecuestres, porque también podían ser carreras de caballos, ¿vale? Que sería, por ejemplo, después derivaría nuestra palabra lúdico, por ejemplo, ¿no? O ludoteca, del ludi, esos son los juegos realmente.
Y luego están, por otro lado, los munera. ¿Qué tenemos aquí? Los munera son, mientras que los ludi son espectáculos religiosos relacionados con la religión, ¿vale? Los munera no, son cívicos, no tienen nada que ver con la religión en un principio, luego con el tiempo acaban mezclándose los conceptos, pero bueno, en un principio, para tener las cosas claras, tenemos que saber que los ludi son religiosos, mientras los munera son cívicos, son diversión, ¿vale? Los ludi los paga el Estado a partir de los impuestos, mientras que los munera los paga el editor, el privado. Es un espectáculo privado, aunque a veces sea el emperador el que los realiza, pero el emperador lo paga de su bolsillo, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Y hablamos de Roma, ¿vale? En provincias funcionan las cosas de otra manera. Los munera tenían distintos espectáculos. Munera está en plural, munus es en singular, plural, porque tienen distintos espectáculos. Estaban las venaciones, ¿vale? Eran las luchas contra animales, que se daban por la mañana. Estaban las damnaciones ad bestias, o cualquier tipo de damnaciones, que eran las ejecuciones de condenados a muerte, por ejemplo. Y luego estaban los munera gladiatoria. Las venaciones por la mañana, las damnaciones a mediodía, los munera gladiatoria por la tarde. Siempre esa distinción, no son el mismo espectáculo, que esto también lo confundimos muchas veces, ¿vale? Son espectáculos completamente diferentes que se unen en una jornada en un mismo edificio, pero son espectáculos diferentes. El espectáculo se realizaba, pues ya lo he dicho, durante todo el día, eran gratuitos. Empezaban a primera hora de la mañana con las venaciones, luego, pues ya lo he dicho, estaban las damnaciones ad bestias a mediodía, los munera gladiatoria por la tarde, y duraban todo el día, desde que salía el sol. Se habla incluso de que la gente hacía cola durante la noche anterior para poder coger un buen sitio, porque los sitios no estaban numerados, sobre todo lo que era la parte pobre, ¿no? del público que acudía. Obviamente los senadores y algunos personajes sí que tenían unos sitios específicos para ellos, su nombre aparece inscrito en la piedra, en los anfiteatros, en el mármol, pero la gente normal acudía a la buena de Dios a tener suerte y a encontrar un buen sitio, con lo cual hacían noche en la calle, y de esto se quejaban algunos emperadores porque hacían mucho ruido antes de entrar, ¿vale? Un espectáculo funcionaba de la siguiente manera. Primero había que publicitarlo, obviamente, nadie sabe lo que va a pasar si no se lo cuentan, ¿no? Pues se publicitaba de esta manera, muchas veces con grafitis en las fachadas de las casas. En este caso es una reconstrucción de Pompeya, de unos grafitis de Pompeya, y ahí pues se decía en qué iba a consistir el espectáculo. Pues si iba a haber animales exóticos, por ejemplo, si iba a haber gladiadores, si iba a haber gladiadores famosos, qué gladiadores iba a haber, si iba a haber ejecuciones, si iba a haber regalos, porque se hacían regalos en los espectáculos, si iba a haber aspersiones, por ejemplo, aspersiones olorosas, ¿vale? Pues imaginemos, ¿no? 50.000 personas juntas viendo un espectáculo, pues llegaría en pleno agosto en Roma. Quien ha estado en Roma en esas temperaturas, las aspersiones ayudaban a que los olores no fuesen demasiado desagradables, ¿no? También los de la arena, claro, tanta sangre en la arena de animales, pues aquello tendría su olor, ¿no? Y también se abría velarium, por ejemplo, que no siempre se ponía. Todo esto costaba dinero, depende del dinero que quisiera gastarse el editor. El toldo, me refiero con el velarium, ¿vale? Se trata de espectáculos gratuitos, ya lo he dicho, acudía todo el pueblo de Roma. No sabemos si los esclavos acudían o no. Yo supongo, por mí personalmente, que en el caso de los senadores alguno acudiría, porque para abanicar siempre venía bien tener un esclavo al lado, o para que te diese la bebida fresca o la comida, ¿no? Así que probablemente también acudirían los esclavos. Acudían mujeres, acudían niños, aunque a veces nos asustemos de los niños, ¿no? En los tiempos que corren actualmente, políticamente incorrecto, acudían los caballeros, acudían soldados, los patricios, ¿vale? Y todos se sentaban en un lugar especial de las gradas. Cuanto más cerca de la arena se estaba, mayor era el grado de la persona que estaba sentada. Es decir, que los senadores y los patricios estaban más pegados a la arena,
mientras que a medida que íbamos subiendo en esa cavea, iba habiendo otro tipo de personas, pues estaban después los equites, ¿no? Después estaban los hijos de los patricios, luego más arriba ya estarían pues el resto de la población, incluidas las mujeres, se dice. Las mujeres relegadas a la parte de arriba. Ojo, no era machismo, esto lo hace Augusto, pero porque Augusto es muy, muy listo. En la arena lo que se está llevando a cabo es un espectáculo marcial y la mujer realmente no tiene nada que ver con el mundo marcial, entonces está dedicado a los hombres y a los hombres de más dinero, que son los que realmente están dirigiendo los ejércitos, ¿no? Entonces esto está dirigido a los soldados, a los patricios, que son los que luego dirigirán los ejércitos, a los equites y a los hijos de esos patricios. Ese espectáculo está dirigido a ellos, por eso la mujer pasa a formar parte de lo de arriba. No sabemos la mujer patricia dónde se sentaba, ojo, probablemente se sentase con su marido, pero las fuentes no nos lo cuentan. Es de dudar que se sentase arriba también la mujer patricia de dinero, ¿no? No tiene mucho sentido. Pues nada, aquí os he puesto un ejemplo. Podemos ver pues eso que se realiza en Pompeya, ¿vale? Hay una pompa, la pompa ya veremos lo que es, hay una venatio, va a haber espectáculos atléticos, va a haber el velarium, ¿vale? Vemos que es pues eso, que en este anuncio ahí está todo puesto lo que va a haber en ese espectáculo. Dice la fecha, dice un montón de datos. Un segundo, que me busco. Además, bueno, pues aquí lo que he puesto ha sido este típico cuadro, luego lo volveremos a ver, el típico cuadro, para que veamos otra vez el podium, ¿vale? La gente sentada, estaba el emperador o editor, porque a veces no tenía por qué ser el emperador el que organizase estos juegos, estaba lo más cerca posible de la arena, estaban las vestales, es decir, que si realmente Augusto hubiese tenido esa mentalidad machista que se dice a veces de relegar a las mujeres a la parte de arriba, no tendría sentido que las vestales estuviesen tan cerca de la arena, puesto que son personas muy especiales, ¿no? Que debían de estar totalmente alejadas de la sexualización y de la sangre y de ciertas cosas que hacen ahí tan cerca de la arena. Yo creo que más bien es por ese significado marcial de la lucha, ¿no? Y también vemos pues eso, cómo van apareciendo los personajes, el cuadro está muy bien representado. Es una buena hipótesis este cuadro para ser del siglo que fue del XIX. Luego hablaré de él otra vez. Luego además, las luchas se dibujaban en las tumbas o en las calles de acceso a la ciudad como si fuese el periódico actual, ¿no? No ya para anunciar lo que iba a desarrollarse, sino quiénes iban a luchar como gladiadores dentro de la arena, para decir cuántas veces habían ganado anteriormente, cuántas habían perdido, porque de esa forma pues la información circulaba y los favoritos pues podían tener más espectadores dentro de la arena. No sabemos si había apuestas, sí que se sabe que en las carreras de carros las había, pero en las luchas de gladiadores las fuentes no hablan en ningún momento de apuestas. La naturaleza humana es como es, probablemente las hubiese, pero las fuentes no nos hablan de ella, son hipótesis, ¿vale? Pues nada, tenemos eso, por ejemplo a Tilius, ¿vale? Y a Hilarius, aquí nos cuentan cuántas veces han ganado, ¿vale? Tenemos sus nombres, así que la gente acudiría a ver a sus gladiadores favoritos. Luego volveré otra vez sobre estas imágenes para contar algunas cositas más. Todo empezaba con la pompa. La pompa era muy importante, era el desfile que se realizaba por la calle y en él pues aparecía todo aquel personaje que estaba relacionado con el espectáculo que se iba a llevar a cabo en el anfiteatro. Tenemos a los músicos, por ejemplo, que también estarán en la arena durante las luchas. Tenemos los dioses que los llevan en andas, ¿no? Un poco como nuestras procesiones de Semana Santa, podríamos decir, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Tenemos a los gladiadores que llevan los cascos, no sé si los veis, llevan los cascos aquí he puesto una mejor, los cascos en la mano, ¿vale? Algunos incluso llevan también los escudos. Tenemos más músicos, tenemos caballos, tenemos animales, ¿vale? Aquí estos son detalles, ¿vale? Para que se vean mejor. Los músicos y los dioses los tenemos aquí.
Y aquí tenemos a los gladiadores. Normalmente las representaciones de dioses que aparecen suelen ser las relacionadas con ese mundo bélico, ese mundo marcial. Pues está la Victoria, está Marte, está Hércules. Némesis no. Ahí hay que puntualizar porque todo el mundo cree que Némesis es la diosa de los espectáculos romanos. Cuidado, no. La Victoria, Hércules, todos estos dioses, sí. Némesis es otra cosa aparte, que luego si alguien tiene interés ya puedo responder a la pregunta y lo comento. Por la mañana, ya lo he dicho, el primer espectáculo que se realizaba era la Venatio. Un segundo que me pierdo. Era la Venatio. Venatio, que es una cacería, pero podía ser de varios tipos. Había varios tipos de cacerías. Había de animales contra animales y de personas contra animales. Ojo, venatores contra animales, no gladiadores contra animales, nunca. Los gladiadores siempre por la tarde y es hombre contra hombre. Contra animal siempre son venatores, que son los cazadores, ¿no? Ahora mismo, pues, venado, por ejemplo, viene de la palabra venato, ¿no? Un segundo. Bueno, aquí tenemos. Por ejemplo, esta representación de un oso contra un toro, a los animales se los ataba juntos y se dejaban que se matasen entre ellos. La naturaleza animal ya hacía todo el trabajo, no había ningún problema. León contra toro, por ejemplo. Pero luego, ya he dicho, el ser humano contra el animal, contra el tigre, contra el leopardo. Aquí otro leopardo, aquí no se sabe si es una pantera, una leona probablemente, osos, leones, aquí también leona, pantera, no sabemos. Este era tipo de hombre venator contra animal. Pues para hablar un poco del tema, ¿no? La arena se decoraba para que fuese más espectacular, se decoraba con aquello que podía representar el lugar de donde venían esos animales, pues con montes, con rocas, con árboles, se decoraba, vamos, hacían maravillas. Para que pareciese el bosque, la selva, las montañas de donde venían esos animales y el espectáculo fuese más creíble, ¿vale? Casi podríamos decir que los romanos fueron los inventores de los efectos especiales, vamos. Los animales salían de rampas, como aparece en la película Gladiator, ¿no? Aparecían por rampas de la nada, aparecían de la nada, o de puertas laterales, escondidas dentro del decorado. Y lo que se pretendía era sorprender al espectador. Era muy importante dar esa sorpresa. Los animales que aparecían en la arena podían ser autóctonos. En un principio eran animales autóctonos realmente. Hablamos de animales que ahora para nosotros son exóticos, sobre todo en Europa. Supongo que allí serán más exóticos todavía, lo que son jabalíes o osos, o todavía son más exóticos, ¿no? Aquí ya han desaparecido de alrededor de nuestras ciudades, pero Roma los tenía ahí al lado, ¿no? Lobos, ese tipo de animales es el que aparece en los espectáculos. Ciervos, por ejemplo, también, o venados, ese tipo de animal. Pero con el tiempo la cosa fue cambiando y Roma fue expandiéndose, fue agrandándose, fue conquistando nuevos espacios, nuevos territorios. Y los animales que empiezan a aparecer son exóticos, empiezan a aparecer animales nunca vistos en Roma. Estos se transportaban hasta Roma para el disfrute del pueblo romano. Hablamos, pues, por ejemplo, de leones, de tigres, de jirafas, de rinocerontes, de hipopótamos, elefantes, avestruces. El primer espectáculo de este tipo, las cifras abruman, ahora veremos cuáles son las cifras. El primer espectáculo es del siglo II a.C., que estamos hablando de muy, muy pronto, ¿no? Exactamente es del 186 a.C. Fue gracias al dinero de un tal llamado Marco Fulvio, que quiso celebrar su victoria en la guerra contra los etolios, que era un pueblo griego. Las celebraciones duraron 10 días y entre muchos entretenimientos hubo una lucha de leones y panteras, no con hombres, de leones y panteras entre ellos. Esta primera lucha sangrienta fue muy simple. Se ataron unos a otros, ¿vale? Las dos fieras, al aire libre, y se dejó que ellas solitas librasen, sus instintos, ¿no? Matándose la una a la otra. Recordemos,
Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. El Coliseo aún no se ha construido, tendremos que esperar al 80 después de Cristo, ¿vale? O sea, esto se llevaba a cabo en plazas, en foros, en muchos otros lugares, no en el Coliseo, ¿vale? Con el tiempo apareció la necesidad de más espectáculo, más sangre, más adrenalina. Los espectadores romanos, aburridos, eran muy fáciles de aburrir los espectadores romanos. Nos pasa un poquito a nosotros también, ¿no? Con las películas de terror. Cuando vemos una película de terror esperamos que la siguiente sea aún más macabra, ¿no? Porque nos aburre ya siempre lo mismo, ¿no? Así llegamos a las películas de zombies que ya se les va un poquito la olla. Así que los animales que aparecieron en la arena cada vez fueron más numerosos, más exóticos y muy pronto fueron, pues eso, los hombres los que ya empezaron a luchar contra los animales, los venatores. Los que cazaban estos animales pues eso, delante de miles de espectadores. Recordemos que, por ejemplo, el Coliseo tenía una capacidad para unos 65.000 espectadores, para que se dice pronto, 65.000 espectadores. Bueno, quiero que se queden con algunas cifras que les he puesto aquí para que vean lo que era en realidad un espectáculo de este tipo. Con Augusto se dieron un total de 26 espectáculos durante todo su reinado, en los que murieron 3.500 animales en total. Lo dice él en su Res Gestae, o sea, él encima farda de ello, ¿no? Él se regocija de haber hecho este tipo de espectáculos. Calígula dio un espectáculo en el que en un solo día se mataron a 500 osos. Nerón obligó a su guardia pretoriana a luchar contra 400 osos y 300 leones en una sola cacería, en una mañana. Ojo, hablamos de unas cifras tremendas, ponen los pelos de punta, sobre todo ahora que creemos tanto en los derechos de los animales, ¿no? Durante la inauguración del Coliseo se dieron muerte 5.000 fieras en una sola venatio y Trajano utilizó 11.000 animales en 123 días. Ahí es nada. Claro, cuando hablamos de animales, las fuentes no nos cuentan qué animales son, ojalá nos lo contasen. Podían ser liebres, conejos, pero también podían ser tigres, leones, panteras, hipopótamos, cocodrilos, infinidad de animales. Tenemos muchísimas posibilidades, las fuentes no nos lo cuentan, así que podemos pensar que cualquier tipo de animal. Las cacerías continuaron durante siglos. La última se da en el VI después de Cristo, en el Coliseo. Parece ser que esta fue la última y hablamos, por tanto, de, ojo, 600 años de cacerías, de espectáculos de animales, ¿vale? 600 años, se dice pronto. Ustedes echen la vista atrás y díganme hace 600 años dónde estábamos y quiénes éramos. Se dice pronto. Por las arenas de los edificios de espectáculos desfilaron, se exhibieron y murieron, pues por ejemplo, leones de Mesopotamia y Libia, hipopótamos de Egipto, tigres de Hircania, leopardos de Libia y Getulia, elefantes de la India o de África, jabalíes de Germania, osos de Dalmacia e Hispania. Vemos cómo van llegando desde muchos lugares, ¿no? del Imperio Romano. Perros de Escocia, ciervos de Córcega y Sicilia. Pero hubo muchos más. Hubo hurones, hubo cocodrilos, hubo toros, hubo bisontes, camellos, ciervos, caballos, cabras, ovejas, onagros, hienas, cabras, grullas, linces, etcétera, 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 etcétera. Animales que eran capturados en su país de origen, o en su lugar de origen, mejor dicho, mantenidos con vida, ojo, cuidados, ¿vale? Por ser una preciada carga, una carísima carga, y transportados hasta Roma durante larguísimas distancias por mar y por tierra. Nos podemos hacer una idea, ¿vale? Nos podemos preguntar, ¿y qué ocurría con estos animales una vez habían participado en este espectáculo? Recordemos que hablamos de cientos y miles de animales y el que sus cuerpos se amontonasen en la ciudad de más de 1 millón de habitantes en época de Augusto, recordemos, no era una buena idea. Podemos imaginar la peste que echarían ya al cabo de un par de días, todos amontonados, todos esos miles de animales amontonados, ¿no? Si el animal sobrevivía, era devuelto allí de donde había salido, dentro de Roma. Había unos lugares donde se les ubicaba hasta el siguiente espectáculo, se llamaban los vivaria, ¿vale? El vivarium era una especie de zoológico, no es un zoológico porque el zoológico no aparece hasta el siglo XIX,
Pero bueno, para que nos hagamos una idea, era un lugar pues eso, donde estaban ahí cuidados, alimentados y enjaulados, o al menos había una muralla alrededor para que no pudiesen escapar pues, esos leones y no andasen sueltos por Roma, claro. Estaban siempre ubicados a las afueras de la ciudad para evitar que si se escapaban armasen una gorda dentro de Roma y empezasen a comerse a la gente, ¿no? Y ahí es donde esperaban hasta el siguiente espectáculo. Los animales que morían, en cambio, eran troceados, se descuartizaban y eran o regalados a los espectadores, muchas veces se les regalaban a los espectadores, que pocas veces tenían posibilidades de comer carne, y entonces era, pues era un buen regalo tener un trozo de carne para ese día, para la sopa, ¿no? Podríamos decir. Debido al alto precio, la carne era muy cara en Roma, no todo el mundo podía permitirse comer carne. Las pieles, por ejemplo, servían para fabricar ropa, las plumas para decorar los cascos de los soldados, por ejemplo, y las pieles de los elefantes y de los hipopótamos se usaban para fabricar escudos. La cola de los bueyes y de los toros era para hacer pegamento, servía para hacer pegamento, y se aprovechaba todo. Con los genitales del camello, por ejemplo, esto es muy curioso, con los genitales del camello se hacía la cuerda del arco para las flechas, ¿vale? No me pregunten cómo. Yo creo que los pelaban como si fuesen una naranja o una manzana para hacerlas, porque si no, en las fuentes no cuentan cómo se hacían, pero alguna forma tiene que haber para estirarlos y que saliesen tan largos, ¿no? Tan largos. Mucha de la carne además alimentaba a los animales que habían sobrevivido, claro, era muy práctico. Utilizaban la carne de animales que habían muerto para alimentar a los que habían sobrevivido. Las consecuencias de todas estas capturas fueron tremendas. En los espectáculos pues murieron animales que desaparecieron completamente de la faz de la tierra gracias a los romanos. Les debemos esa maravilla. Esto es un sarcasmo, el que desapareciesen ciertas especies de animales y nunca más sepamos ni cómo eran, ni qué, nada, no sabemos nada sobre ellos. Por ejemplo, desaparecieron en los espectáculos romanos esos elefantes que lograron cruzar los Alpes con Aníbal, desaparecieron por completo. Los leones de Grecia, en Grecia había leones, desaparecieron. Fueron extinguidos por los romanos en estos espectáculos. O las avestruces de Jordania. En Jordania había avestruces. Parece ser que eran de un tamaño menor que las que tenemos en África. También desaparecieron. Desaparecieron muchísimas clases de animales. Bueno, ahora pasamos a las damnaciones ¿vale? Estos son tipos de condenas, de ejecuciones, de condenados a muerte, ¿no? O castigados, ¿no? Reos castigados. La condena podía ser de muchos tipos. Relacionadas con el espectáculo, a ver, no voy a hablar de otras, ¿vale? Vamos a hablar de las que están relacionadas con los espectáculos. Estaba, por ejemplo, ad ludus, ¿vale? Que era un castigo en el que el reo tenía que irse a vivir a un ludus, a un cuartel de gladiadores, donde iba a ser entrenado como si fuese un gladiador y lucharía en la arena como un gladiador. Digamos que de entre todos los castigos este era el mejor, el más light, porque si luchaba bien, podía ganar, podía salir victorioso y podía incluso salir libre, ¿vale? Estaba ad gladius, que era la condena a morir ejecutado por la espada, es decir, en este caso se llevaba al reo a la arena, se le daba una espada, luchaban entre ellos y aunque luchase muy bien, no iba a salir de la arena, aunque quedase el último. Al final iba a ser ejecutado igualmente. Le cortarían la cabeza con la espada. Y luego estaba la más truculenta de todas, que es ad bestias, la damnatio ad bestias, que era ser ejecutado por animales salvajes. Esta es la más brutal de todas, un invento de Augusto, del bueno de Augusto, que todo el mundo habla muy bien de él, pues esto lo inventó Augusto. La forma de ejecución dependía muchas veces del delito que se había cometido. Bueno, había otro tipo de ejecuciones fuera del espectáculo, pues por ejemplo el fuego servía para ejecutar a ladrones, o bueno, todos conocemos la más famosa ejecución de todas, la crucifixión, ¿no? La crucifixión de Jesucristo. Los animales más fieros
eran utilizados para la ejecución de los condenados a muerte. Como ya he dicho, este tipo de ejecución se llamaba damnatio ad bestias, bestias ya lo dice todo, animales. Los animales específicamente fueron utilizados para matar a los esclavos. Este tipo de ejecución era para esclavos, para enemigos extranjeros y para hombres libres culpables de delitos, pues como el sacrilegio, muy importante para los romanos el sacrilegio, o el asesinato, ¿vale? Pues por ejemplo para el parricidio, por ejemplo. Sobre todo era la forma de ejecutar a aquellos que habían atentado contra el Estado. Por eso los enemigos extranjeros, porque son los que atentan contra el Estado en las guerras o matando a otro romano, ¿vale? Matar a un romano era atentar contra el Estado. Para todos aquellos siempre que no eran romanos. Para los ciudadanos romanos había otras clases de ejecuciones, eran menos vulgares que estas, ¿vale? Porque estas eran tremendas, eran vergonzantes, eran denigrantes. Entonces, para los ciudadanos romanos, pues se les mataba cortándoles la cabeza directamente. Esto no, ahora veremos en qué consisten este tipo de espectáculos o este tipo de ejecuciones convertidas en espectáculos. Podemos pensar que es brutal, pero vamos, en Oriente se sigue haciendo. La ejecución es pública, ¿vale? Y aquí y en Europa se ha hecho hasta hace nada, vamos. Incluso en Estados Unidos sigue habiendo ejecuciones públicas, muchas veces la silla eléctrica o el gas son públicos, te lo retransmiten hasta por la tele, o sea, que seguimos siendo muy romanos, está claro. Para los ciudadanos romanos, así este sistema tenía dos funciones, este sistema de matar con animales. Por un lado, estaba matar al condenado, obviamente, y el otro era ejemplarizar, al hacerlo público y en la arena, era ejemplarizar para el resto de la población, porque así además, esa famosa SPQR, ¿no? que era todo el Estado romano, todos juntos, todos lo hacemos unido, todos los espectadores eran cómplices de esta ejecución. Por eso se hacía de esa manera, en la arena. Toda Roma ejecutaba a la persona que había cometido el delito, muchas veces, ya lo he dicho, sacrilegio o ir contra el Estado romano. ¿Cómo se desarrollaban estas ejecuciones? Bueno, pues lo podemos ver en las imágenes. El delincuente era llevado al centro del anfiteatro, prácticamente desnudo, los vemos aquí, vemos el taparrabos, ¿vale? En este par de casos se le llevaba, pues eso, prácticamente desnudo, se le ataba a un poste, lo podemos ver en este caso, a ver que pierdo el ratón, en este caso está atado, vemos como las manos están hacia atrás, aquí no tenemos un poste, tenemos a un auxiliar del anfiteatro, pero lo mismo, está maniatado, y se soltaba al animal, que debía ser el que realizase esa ejecución de la pena de muerte. Si el animal era algo pasivo, porque bueno, tenemos que entender que estamos delante es un leopardo o un león delante de 65.000 personas, igual se sentía un poco acobardado el pobre bicho, pues bueno, el auxiliar que había en el anfiteatro se dedicaba a darle un poco de vidilla al animal, ¿vale? Se situaba detrás. Aquí le vemos la manita, no he sacado toda la imagen, pero bueno, está ahí, está aquí, ¿vale? Esto es un látigo, ¿vale? Se situaba detrás, aquí le vemos también detrás, y se movía al que iba a ser ejecutado, se le movía. Yo no sé si ustedes tendrán gatos en casa, a ver, pero cuando le pones a un felino un algo delante, se lanza, así que estos carritos lo que hacían era eso, mover al pobre hombre para que el gran gato, se lanzase contra el pobre reo. En este caso de aquí es un oso y el hombre está metido en un tonel, ¿vale? Es un oso el que está ejecutando la condena. Un segundo, que pasó la diapositiva. Parece mentira, pero esto es una garra de oso y de león. Esto es lo que se veía venir el ejecutado hacia su cara. Que a veces las películas la ponen y dicen, ¿qué es? Pero madre mía, ¿no? El tamaño es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que imaginar esto de los gatitos, pero con unos gatazos, ¿no? Suelen pesar más o menos unos 150 kilos, para que nos hagamos una idea de media, uno de estos
leones y unos 500 kilos un oso, ¿vale? Es una media, así que imaginemos el susto que podía llevarse el pobre hombre. Y bueno, entramos ya en los gladiadores, que supongo que es lo que más gusta a la gente, me imagino. Por la tarde, ya lo he dicho, se daba el espectáculo de gladiadores. Era el que realmente el espectador estaba deseando ver las luchas de gladiadores. Ojo, cuidado, se dice que era el espectáculo más importante de todos los que se realizaban en la antigua Roma, y no es verdad. Por representaciones podemos pensar que el más importante eran las carreras de carros. Luego estaban las venaciones, que ya las hemos visto, y por último estaban las luchas de gladiadores. Las luchas de gladiadores son las que menos representaciones tienen, sobre todo en mosaicos hablamos, ¿vale? Si los mosaicos se realizaban en las viviendas y eran porque al dueño le gustaba algo, el que estén más representadas esas luchas, esas carreras de carros, quiere decir que eso era lo favorito realmente de los romanos. Las luchas de gladiadoras eran lo último, lo que menos les gustaba. No me gusta hacer esta comparación, pero bueno, para que se entienda un poco, las carreras de carros podríamos decir que era el fútbol, las venaciones eran el baloncesto y las luchas de gladiadores podrían ser el tenis, ¿vale? Así que más o menos esa es. No me gusta porque no me gusta comparar con la actualidad porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, para hacer un ranking y entenderlo, ¿vale? Bueno, el término gladiador hace referencia al gladius, esta era la espada que utilizaban las legiones romanas, era un arma ligera. Aquí les he puesto lo que es una espata, lo que es un gladius, lo que es la galea, el casco, ¿vale? Y lo que es el scutum, que era el equipamiento militar. Se suele decir que la gladiatura proviene del mundo deportivo, no es cierto, puesto que el equipamiento es militar, ya he dicho que esto es un tema de marcialidad, es un tema de militar, un tema de el ejército, ¿vale? Los gladiadores, ya vemos un poco cuál va a ser el armamento que usen los gladiadores, tenían procedencias diversas, ¿vale? Siempre se suele decir que eran esclavos. No, ojo, no eran esclavos, no todos eran esclavos. Había esclavos, pero no eran esclavos. Por ejemplo, pues estaban los delincuentes, ya he hablado de ellos. Los primeros gladiadores realmente eran prisioneros de guerra. Eran prisioneros de guerra. Además tienen ese nombre como prisioneros de guerra. Estamos hablando de samnitas, de galos, son tipologías de gladiadores. Gladiadores samnitas, gladiadores galos, gladiadores tracios, gladiadores... pues, tienen esos nombres, ¿vale? Porque eran prisioneros de guerra, ¿vale? Luego estaban los noxi que eran estos condenados a la arena, que antes he hablado de ellos, con la damnatio ad ludus. Había esclavos también, había gente que vendía a sus esclavos para que luchasen en la arena, o los podían alquilar también, los alquilaban o los vendían, porque eran esclavos que podían tener cierto potencial y podían darle un beneficio bastante bueno a su dueño, ¿no? Y luego estaban los liberati, los autorati, los veterani, los rudiri, que estos son gente, pues por ejemplo, los liberati eran gente que ya se habían ido del mundo de la gladiatura, pero en momentos específicos se les podía volver a llamar para que participasen en algún espectáculo, porque eran favoritos, porque eran los más famosos y eso pues le daba mucho caché al editor, claro. Los autorati eran los que se alquilaban por sí mismos, eran personas libres que acudían a alquilarse para luchar. Los veterani, lo dice la palabra, veteranos, eran antiguos luchadores. Y los rudiri eran aquellos que ya definitivamente habían dejado el espectáculo de la gladiatura, se les había entregado esa rudi de madera, que ya les decía pues, que ya podían dedicarse a otros quehaceres, no tenían por qué luchar en la arena. Muchos volvían. Y bueno, excepcionalmente tenemos a los emperadores, ¿sabes? Siempre ha habido emperadores un poco que les gustaba esto de aparecer en público haciendo barbaridades, ¿no? Los autorati también eran personas libres, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué tipos de gladiadores había?
porque esto es lo que suele gustar más a la gente cuando hablo, el distinguirlos, ¿no? El luego poder acudir a un museo y ver qué gladiadores son, qué tipos son. Ahora diré algunos truquitos para distinguirlos, porque a veces es un poco complejo distinguir unos de otros. Bueno, estos son, digamos, unos gladiadores tipo. Localmente luego había otro tipo de gladiadores más difíciles de distinguir, no siempre se les puede ver los mismos detalles, hay veces que, pues eso, que el escudo varía, si es más grande, más pequeño, pero bueno, yo digo los tipos, que son los que podríamos decir que estaban en Roma, ¿vale? Los que luchaban en Roma. Entonces tenemos, bueno, aquí el samnita, ya he dicho que tenían esa reminiscencia del mundo militar, los prisioneros de guerra, ¿vale? Estaba el samnita, que eran los pueblos que vivían al sur de, pues, por ejemplo, un Capua, esa zona, era la Osco-Samnita, ¿vale? Vemos al samnita, vemos pues eso, el gladius, vemos la galea, ¿vale? Y vemos el scutum, les vemos las grebas, ¿vale? Este es uno de los más fáciles de distinguir, aunque llega un punto con Augusto que desaparece, el samnita desaparece, parece ser que derivan otros de él, pero no está, es muy complejo, todo esto es muy, muy complejo, hay muchísimos artículos, es muy debatido el tema, es complejo el tema. Tenemos el Oplomacus, ¿vale? El Oplomacus que viene de los hoplitas griegos, otro tipo de prisionero de guerra. Vemos que lleva lanza, lleva espada, no se le ve, pero bueno, es que está perdida, pero vamos, está ahí. La espada lleva un escudo pequeño, redondo, lleva el casco emplumado, ¿vale? Las grebas. Luego tenemos el provocator que lleva esto, el pectoral el termopilas, ¿vale? Vemos que lleva este casco tan especial, podríamos decir, este escudo grande, las grebas también llevan manicas, algunos llevan manicas, no sé si lo ven, que es pues una protección del brazo. Luego estaba el secutor, ¿vale? Que lleva esto, es muy curioso el secutor, lleva este tipo de casco tan redondeado, se dice, tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, es lo que se suele decir tradicionalmente, se dice que tanto esto de los dos agujeritos como el llevar un casco tan aerodinámico era porque es el que luchaba contra el retiario, que ahora después lo veremos. Y entonces, de esa manera, la red no se enganchaba. No tiene mucho sentido porque luego, sin embargo, lucha el mismo retiario contra el murmilo, que ahora lo veremos, y ese sí que tiene un montón de cosas donde se puede enganchar la red, entonces no tiene ningún sentido. Dicen que los agujeritos es para que cuando clavaban el tridente no se clavara en la cara. El problema es que el tridente es de hierro y los cascos son de bronce, con lo cual hierro contra bronce gana hierro. No tiene mucho sentido, pero es lo que se suele decir tradicionalmente. Lo he explicado, ¿no? Lleva el gladius, las grebas, no veo el escudo porque está aquí la pantallita esta donde estamos nosotros, pero bueno, llevará el escudo. Este es el murmilo, es uno de los más bonitos, es uno de los favoritos de todo el mundo porque los cascos son impresionantes, ¿vale? El murmilo dicen que tiene ese casco con forma de pez con aletas extendidas, eso dicen. Por ejemplo, es precioso, está decoradísimo. Vemos como la máscara, porque siempre van con la cara cubierta con esa máscara, es decir, el gladiador es anónimo, nunca se sabe quién hay debajo de esa máscara, es una cosa muy especial de los gladiadores. Vemos ese gladius, esa espada corta, ¿no? Vemos las grebas, pues siempre llevan el subrimáculum, que es el taparrabos un gran cinturón, ¿vale? El baltus, que es un gran cinturón. El casco siempre emplumado, ¿vale? Aquí le faltan las plumas, pero vemos cómo está el aplique donde irían dispuestas las plumas. Estos cascos tan decorados se cree que podrían, no eran con los que luchaban, con los que luchaban eran lisos, se cree que podrían ser para la pompa, hemos visto antes lo que era la pompa, el desfile que se hacía previo al espectáculo, podría ser por este motivo que estén decorados. Sabemos que no son con los que luchaban porque no están golpeados, aparecieron en Pompeya en perfectas condiciones, apareció en Pompeya. Los cascos suelen aparecer en las grebas y tal,
suelen aparecer en Pompeya. Este es otro de los maravillosos, es el tracio. El tracio siempre lucha con la sica, que es esta espada curva, para que lo distingamos de otros. Sica, de ahí nuestro sicario, por ejemplo. Usan estos cascos, que son curiosísimos, acabados siempre en grifo, que recuerda al gorro este frigio, ¿verdad? Este que tiene esto que sobresale por la parte de arriba, los gorros frigios. Llevan el grifo, llevan a veces una medusa aquí en la parte frontal, muy apotopaico, ¿no? Muy para ahuyentar la muerte. Usan un escudo más pequeño, si nos fijamos, usan grebas, el sublimaculum, como siempre luchan a pecho descubierto, siempre descalzos, lo que les podría dar una connotación que luego se pierde con un tema religioso, puesto que luchan los primeros en las tumbas, es una lucha frente a una tumba en honor a un difunto, no se sabe si a muerte, si a sangre, eso sí, pero no se sabe si a muerte. Está el retiario, con el que les he comentado antes, que está pues eso, con la rete, con la red, la fuscina, que es el tridente. Llevan aquí en el hombro, ¿vale? Este artefacto, no me sale el nombre, lo tengo por ahí apuntado. Y si se fijan, es el único que lucha a cara descubierta, el único. Todo el resto luchan con casco. Este es el único que lo hace a cara descubierta. ¿Vale? Vamos a ver, que me he perdido, porque siempre me enrollo más que una persiana y al final acabo de perderme. A ver, aquí qué hay. Vale, aquí tenemos el lugar donde se entrenaban, ¿vale? Este es el de Carnuntum, en Austria, ¿vale? Es una representación de lo que han encontrado allí. Allí se ha encontrado el anfiteatro, lo vemos aquí, y el lugar, el cuartel de gladiadores, siempre se suele traducir como escuela de gladiadores. No me gusta la palabra escuela de gladiadores porque realmente es una mala traducción que se hizo en su momento. Es mejor cuartel de gladiadores, puesto que realmente vivían como soldados dentro, ¿no? Eran entrenados, eran alimentados, trabajaban como soldados, ¿vale? Bueno, cuando entraban aquí a este lugar, hacían un juramento. A ver si lo he puesto por aquí, que yo creo que sí. Era el juramento Uri Vinciri Berberari Perreque Necari, ¿vale? Que permitían ser quemados, atados, golpeados y muertos a hierro. Esto quiere decir que permitían que se les entrenase, fuese como fuese. O sea, tenían que ser entrenados para ganar y se dejaban entrenar. A ver, esto también ha traído cola tradicionalmente. Vamos a ver, esto es un juramento porque los romanos hacían los contratos verbales mediante juramentos. Ellos juraban a los dioses, esto es un juramento a los dioses. Entonces, en el momento en que ellos faltaban a su juramento, era un sacrilegio. Los sacrilegios, ya lo hemos visto, están penados. Los romanos nunca se les ocurriría realizar un sacrilegio. Es lo peor que pueden hacer. Entonces, esto es un contrato verbal, que siempre pensamos, o se dice, es un juramento y los convierte en esclavos. Ojo, no, es un contrato con el lanista, que es el dueño del ludus, ¿vale? De ese cuartel de gladiadores. El lanista, a cambio de que ellos fuesen entrenados, se comprometía a cuidarlos, a darles todo aquello que pudiesen necesitar, ya fuesen médicos, ya fuesen masajistas, una alimentación correcta, entrenamiento, ¿vale? Era un toma y daca, era un contrato. Ellos eran entrenados y a cambio ellos iban a ganar en la arena para que él ganase dinero. Era un contrato, era un toma y daca. Los gladiadores vivían en estos lugares, lo vuelvo a poner porque es bonito, lo de Carnuntum es súper bonito el sitio, ¿no? Vivían todos juntos, eran entrenados, los entrenaba el doctore. Luego nosotros lo hemos convertido en nuestros doctores, ¿vale? Pero el doctore era la persona que entrenaba a los gladiadores.
Los gladiadores no vivían prisioneros en este cuartel de gladiadores, podían salir, podían divertirse, lo vemos en los grafitis, por ejemplo, de Pompeya, que aparecen grafitis dentro de los bares donde digamos que se iban a tomar sus cervecitas después de trabajar, que podríamos hacer ahora, ¿no? A tomarse las cañitas o las copitas. Se podían casar, podían tener hijos, casarse no en el sentido que tenía un hombre libre, ¿vale? O sea, lo que hacían era un contubernio, se ponían a vivir con una mujer y eso ya era considerado pues una pareja de hecho, como podríamos decir ahora. Podían tener hijos, podían entrar, podían salir, podían vivir una vida normal dentro de lo que es una vida romana, porque ojo, que siempre estamos diciendo sobre los gladiadores que tenían una vida excepcional. Vamos a ver, no, vivían como romanos, ¿vale? No todos los romanos tenían la suerte de vivir bien como pueden vivir los patricios. La gente de a pie vivía de forma muy parecida a cómo viviría un gladiador. Vivían todos juntos, se divertían, tenían hijos, ya lo he dicho, ¿no? Y bueno, todos ellos formaban una familia que a veces se ayudaban, se apoyaban unos a otros. Esto parece que sea muy bucólico. Oh, una familia gladiatoria, qué bonito. Vivían todos juntos como una comuna. Ojo, cuidado, porque en un momento dado podían enfrentarse un amigo a otro amigo en la arena y uno de ellos podía morir. No es tan bucólico ni tan bonito como parece. Luego entre ellos pues a veces también se pagaban las lápidas mortuorias, porque si no tenías familia pues algún amigo te podía pagar la lápida o la propia familia, o a veces incluso el lanista pagaba la lápida de un gladiador al que tuviese especial cariño. Seguimos. Bueno, pues eso, dentro del ludus el gladiador era entrenado por un doctor, ya lo he dicho, de ahí nuestra palabra doctor. El dueño del ludus era el lanista. La palabra lanista es una palabra muy curiosa, no es latina, es etrusca. Es una palabra que no sabemos muy bien de dónde viene y qué quiere decir. Que además este lanista era el relaciones públicas, podríamos decir, el que hablaba con el editor y vendía ese producto suyo que era el gladiador. ¿Qué más? El gladiador era un objeto muy caro, ojo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso quiere decir pues, que el editor pagaba por tener el espectáculo con esos gladiadores, pero si el gladiador moría por un accidente dentro de la arena, el editor debía de pagar un plus por la muerte de ese gladiador al lanista, puesto que había muerto y el lanista perdía un bien muy preciado del cual ya no iba a poder sacar partido. Eran muy curiosas estas relaciones de trabajo entre ellos, ¿no? El gladiador pues, tenía la suerte de comer 3 veces al día. Eso también es muy curioso. No todos los romanos comían 3 veces al día, ojo. Podían comer una vez al día y algunos incluso menos. Por eso los repartos de grano gratuitos, ¿no? Porque la comida no era algo fácil de conseguir en Roma si no tenías dinero o una fuente de ingresos. Pues los gladiadores comían 3 veces al día. Tenían masajistas, tenían entrenadores, tenían médicos, o sea, estaban muy cuidados. Eso no quiere decir que fuesen privilegiados. Vamos a ver, no tenían más allá que lo que podía tener un caballo, un asno, un buey, es decir, un producto de trabajo. A un caballo también hay que cuidarlo si quieres que tire de tu carro, o a un buey para que are, ¿vale? No vas a dejar que se muera de hambre, es decir, que lo que tenían estas personas no era más allá de lo que podía tener cualquier otro tipo de animal. Los romanos los veían como productos, como algo a lo que sacar un partido, algo con lo que trabajar, ¿vale? Eran como herramientas de trabajo, podríamos decir, igual que los animales. Igual, a ver, aquí. Esta siempre me encanta, porque son guapísimos estos chicos. Todos pensamos, wow, los gladiadores eran guapísimos, nos los ponen así las películas, eran perfectos, hombres perfectos de gimnasio. Ojo, no, tenemos que quitarnos esa idea, ¿vale? Los gladiadores, Juvenal, por ejemplo, habla que estaban heridos, con heridas mal curadas, podían ser cojos, podían tener pústulas, fístulas, un ojo saltado, podían tener heridas mal curadas.
No estamos hablando del siglo XX, siglo XXI, donde tenemos hospitales y podemos curarnos fácilmente, ¿no? Y tenemos médicos que hacen maravillas, ¿no? con nuestros cuerpos. No, eran romanos, ¿vale? Y los accidentes ocurren. Y esta gente trabajaba con herramientas cortantes, ¿no? Las espadas, los tridentes, los gladios, ¿no? Eran cortantes, podían ocurrir accidentes laborales. Porque, ojo, no, el objetivo del espectáculo no era la muerte. Se sabe por las lápidas funerarias que se han encontrado que solo un 10% de ellos murieron en la arena. Un 10% en toda la historia de la gladiatura. Se ha calculado por ese número de lápidas que aparecieron ese porcentaje. ¿Podían morir dentro de la arena? Sí, los accidentes laborales siempre han existido. También podían morir fuera. Una herida mal curada, una infección, miles de cosas, pero bueno, también podían morir porque fuesen atropellados por un carro cruzando la calle. De esos también hay alguna lápida, ¿vale? Entonces, realmente el objetivo del espectáculo no era la muerte, era la representación marcial de la lucha. El espectáculo en sí era la lucha, no la sangre, ¿vale? Era la lucha, no la muerte. El objetivo no era ver morir a una persona, sino ver cómo luchaba esa persona, cómo desarrollaba esa lucha dentro de la arena. ¿Cómo era un gladiador? Nos podemos hacer una pequeña idea viendo, esto. Este es el campeón de boxeo de pesos pesados de no sé qué año, lo siento, no estoy puesta en boxeo, simplemente puse campeón peso pesado boxeo y me salió este hombre y le puse ahí. Esta imagen, son personas grandes, son personas orondas, son personas con una gran masa muscular, pero no son esto, no son chicos de gimnasio, ¿eh? Son gente muy entrenada, muy trabajada, pero son gente con cierto volumen muscular, ¿vale? O esto que es para los que viven en Chile y no lo sepan, los levantadores de pesabascos, ¿vale? Que también están entrenados, pues eso, para levantar grandes pesos, pues son este tipo de personas que aquí decimos que son como armarios, ¿no? El tamaño hombre armario, ¿no? Una persona enorme. ¿Y cómo conseguían esto? Comiendo gachas. Comían 3 veces al día, 365 días al año, gachas. Solo comían gachas. ¿Qué son las gachas? Pues las gachas son este puré que se hace con agua y con trigo machacado o con legumbres, ¿vale? Es lo que suelen comer, legumbres, trigo o cebada, ¿vale? Machacada con agua. Y esto es lo que comían 3 veces al día. A veces se complementaba con unas infusiones de hueso o de carbón, ¿vale? Para el calcio, porque esto no tiene calcio, claro, y necesitarían calcio para los huesos, para fortalecer los huesos. ¿Por qué comían esto? Bueno, porque esto da un volumen de grasa tremendo al cuerpo. Hablamos de que aproximadamente se ha calculado por los restos que se han encontrado de gladiadores en Éfeso, en el cementerio de gladiadores de Éfeso, que consumían unas 6.000 calorías diarias. 6.000 calorías, dice pronto. Nosotros solemos comer, las mujeres creo que está, lo digo porque es lo que yo más o menos, 1.200 calorías, ¿no? Estará entre 1.500, 2.000 calorías, una cosa así, lo que solemos consumir en la actualidad, lo que nos pide el cuerpo, bueno, pues 6.000 calorías diarias, ¿vale? Esto lo que producía era una capa de grasa muy gruesa que se depositaba encima del músculo y evitaba que si había un altercado, ¿no? un accidente laboral dentro de la arena, la espada llegase al músculo y sobre todo llegase al hueso, porque el músculo cura, pero el hueso es más complicado en aquella época, claro, en época romana. Entonces, bueno, pues tenemos que imaginarnos a este tipo de personas grandotas, con heridas, porque no solo se producían heridas dentro de la arena, también durante los entrenamientos, aunque no entrenaban con armamento afilado, pero sí pues con palos y con espadas de madera, pero los golpes se los llevarían igual y el ojo morado lo tendrían igual, fuese un palo o fuese lo que fuese. O sea, los accidentes ocurren y más cuando, ¿no? El que juega con fuego se quema, ¿no? Como suelen decir. Entonces los accidentes ocurrirían, piernas rotas, manos rotas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tenemos que imaginarnos a este tipo de personas, ¿no? A estos chicos guapos de las películas. Creo que esto ya está. Sí.
sí, María, gracias. Yo creo que ya estamos en la hora para dar Uy, pues tiempo a me preguntas. queda un poquito. ¿Sigo Ya. o paramos? Ah. ¿Estáis interesados? No, de interés, yo sí. Es solo lo digo para efectos de las preguntas o los comentarios. Bueno, sigue. Ahí y veamos que alcancemos. Pues que vayan poniendo las preguntas en el chat, si Ya, queréis, y así cuando veamos unas cuantas, yo ya paro, ¿vale? perfecto. Bueno, pues bueno, vamos a ver, voy a ir un poquito más rápido. Ahora no me entendéis de lo rápido que hablo. No. A ver, una mentira. Lo de Ave César, ¿vale? Mentira, mentira. Eso no ocurrió nunca en una lucha de gladiadores. Eso solo ocurrió en una naumaquia y fue con Claudio, con el emperador Claudio. Solo lo tenemos en una fuente, solo lo tenemos, que nos lo dicen las fuentes en la naumaquia, que es una lucha de barcos dentro de un lago, ¿vale? Eso es una naumaquia. Y esto solo ocurrió en esa naumaquia de Claudia. Así que olvidémonos de esto. Es un bulo. Lo utilizan las películas, queda muy bonito. No sabemos si saludaban o no al emperador o al editor. Luego tenemos que tener en cuenta que, ya lo he dicho, no eran a vida o muerte y era más una cuestión de honor la lucha y estaba siempre estaba normalizada, tenía sus normas y tenía árbitros. Aquí los vemos, ¿vale? Aquí tenemos un árbitro y otro árbitro. Siempre se les distingue muy bien porque llevan esta vara. Esta vara es para darles toques cuando cometen algún error. Claro, pensemos que llevan el casco, no oyen nada, no ven nada. Si les das con la vara en la cabeza, en el casco, pues eso sí que lo pueden sentir, ¿vale? Nada, he puesto aquí una lucha de gladiadores para que veamos un poquito y yo mientras tanto voy avanzando. Otra mentira en el cine, ¿vale? Lo del pulgar arriba y el pulgar abajo. También, eso es mentira. Lo hemos visto en el cuadro este que he puesto de las vestales. Eso es una hipótesis. No sabemos realmente cuál era el gesto que se realizaba. Sí que sabemos porque las fuentes dicen polique verso, es decir, giraban el pulgar. Pero ¿qué hacían con el pulgar? ¿Hacia dónde lo giraban? Ni idea. Todo lo que se pueda decir al respecto son hipótesis, menos, ojo, lo del pañuelo blanco, que lo he leído en unos cuantos sitios, lo del pañuelo blanco es un invento. Ninguna fuente habla de que se usase un pañuelo blanco para decidir la vida o la muerte de un gladiador en la arena. O si era o vencedor y el que perdía, ¿vale? Vencedor y perdedor. ¿Vale? Nada de todo son especulaciones y todas son buenas siempre y cuando el polique verso, ¿vale? Se gire el pulgar. Esto, ¿ves? El poliverso. ¿Esto es bueno o malo? No lo sabemos, es una hipótesis. Se queda como hipótesis. Yo prefiero hablar de hipótesis. Bueno, hablábamos de este tipo de grafitis. Aquí lo que se hacía era, ya lo he dicho, esto se aparecen en las tumbas y es como los periódicos, ¿vale? Una vez acabado el espectáculo, se tachaba la anterior el anterior resultado de las luchas y se ponía el nuevo resultado. Así el que andaba por entre las tumbas, porque las tumbas, acordémonos, que estaban en los caminos, no tenían cementerios, no tenían necrópolis, las tumbas se disponían en los caminos, a las entradas de las ciudades, pues sabían que Hilarius del ludus de Neroniano, ¿vale? Ganó 14 veces, ¿vale? Victris, Victris, ¿vale? Estos son los que ganaron, ¿vale? Si por ejemplo pone esto es Thanatos, murió, ¿vale? Misio, terminó en tablas o perdió. Podría ser que perdió o que terminó en tablas. Aquí, por ejemplo, es muy curioso este. Tenemos a Atilius, ¿vale? Marcus o Marcio, lo que sea, Atilius, Tiro, un novato con 5 victorias, ¿vale? 5 victorias cuando luchó con Hilarius, que, ojo, tiene 14 victorias. ¿Esto qué quiere decir? Que no, esa idea que tenemos de que los novatos luchaban contra los novatos, no, eran sorteos. Entonces, un novato le podía tocar luchar contra un Hilarius, que es este Hilarius, es el mismo Hilarius del Neronianus, ¿vale? Neronianus, con 14 victorias, que acabó perdiendo. Misio, contra un novato, ¿vale? Tiro victris, el tiro gana, ¿vale? ¿Correcto? Seguimos. Aquí les he puesto un ejemplo de algunas, ya estoy acabando,
Aquí de algunos heridos, ¿vale? Por ejemplo, aquí por espada en la mandíbula, espada en el cráneo, espada en la mandíbula. Y aquí el tridente, ¿cómo se ven? 1, 2, 3 agujeros de la fustina del retiario, ¿vale? Son curiosísimos. Fíjense la cantidad que tiene este. 1, 2, 3, 4, había más, lo que pasa es que no lo veo. Donde están estos lunares naranjas es porque tiene una herida de arma, una herida de espada. ¿Qué pasaba cuando ganaban? Pues nada, se les regalaba lo que es la palma, ¿vale? O las coronas, se les daba dinero, la gente lanzaba premios desde las gradas, daban una vuelta a la arena recogiendo esos premios, a veces se les regalaba bandejas de oro y llenaban esas bandejas con aquello que se les lanzaba desde las gradas. Y también había mujeres, claro, había mujeres gladiadoras. No voy a entrar en el tema, podríamos hablar otro día de mujeres gladiadoras, si os parece, pero vamos, tenemos este único ejemplo, solo hay una representación de mujeres gladiadoras luchando y es esta, apareció en Éfeso. En Éfeso es Oriente, lo cual, pues bueno, da mucho que pensar que apareciese en Oriente. Esto se puede dar otra conferencia, si Marcela me quiere invitar al año que viene, podemos hablar de gladiadoras. Y bueno, pues a los romanos les gustaba tanto el mundo de la gladiatura que se llevaban souvenirs a casa. Estos había a las puertas del anfiteatro, se montaban puestecitos y se vendían este tipo de souvenirs, lucernas, figuritas, incluso esto es un mango de navaja, ¿vale? Por aquí está no sé si se ve aquí detrás, la raja, es que yo tengo las pantallitas estas y no lo veo. Se ve la raja por donde se plegaba la navaja. Y luego el que tenía dinero pues se hacía su propio mosaico en casa, pagaba a alguien para que se lo hiciese parece ser que podían ser representaciones de espectáculos específicos que quisiera recordar el dueño de la casa por algún motivo. Este, por ejemplo, está en Alemania, en Enning. Y las lápidas mortuorias, donde podemos leer qué tipo de gladiadores son, es decir, todo este tema de la infamia, que también se puede hablar en otra conferencia. La infamia no era tal, la hemos magnificado nosotros. La infamia realmente para un romano no tenía demasiada importancia. Este tipo de gente, si no podía votar, tampoco creo yo que tuviese demasiado problema. Se sentían orgullosos de ser lo que eran. Por eso lo ponen en las lápidas, ponen pues eso, que era un retiario, pone retiario, lo vemos aquí, que se llamaba Lucius Pompeius Eurus, y entonces dice que murió, era de Vienne, ¿vale? Nacido en Vienne, y que, bueno, que tenía 35 años cuando murió, la lápida se la erigió su mujer, su cónyuge, su mujer que se llama Octata, ¿vale? Y murió eso, pues con 25 años después de 9 victorias. Aquí tenemos V y los 4 palitos, ¿vale? Y este otro, por ejemplo, que era Calistos, un murmilo de 20 años, ¿vale? Y le levanta la lápida su colega, Sodalis, otro gladiador probablemente. Y nada, pues ya está, hasta aquí. Muchas gracias. La última parte ha sido muy rápida, lo siento. No te preocupes, gracias. Es solo para efectos de que a veces ocurre que las personas en el momento no hacen preguntas, pero después surge curiosidad o en el debate que podemos armar, tal vez les vienen ganas de hacer consulta. 1.000.000 de gracias, Marien, gracias. Entonces, dejo la posibilidad, además que no somos muchos, así que podríamos aprovechar el micrófono si es que alguno quiere hablar o eventualmente anotarlo por el chat. Voy al chat. Fran Linares dice, me interesa saber el tema que ha comentado de Némesis en cuanto al tema murmillo secutor. Se habla de que el segundo sea una evolución del primero, llamado murmillo contrarrete, debido a la desventaja que suponía el casco tan anguloso contra la red. ¿Qué opinas ahí? A ver, un momento, los puedo leer porque como son varias preguntas diferentes, ¿vale? Sí. A ver, Némesis, primero, respondemos a Némesis. Vamos a ver, en los anfiteatros es verdad que aparece un altar dedicado a Némesis,
pero es dudoso que los gladiadores orasen a Némesis. No tiene demasiado sentido. ¿Qué sentido puede tener el que un gladiador y otro gladiador que se van a enfrentar entre sí, los dos recen a Némesis porque es la diosa de la venganza, de la justicia y esas cosas? Sí que parece ser que está en relación con el anfiteatro, es decir, que realmente sería la diosa que protegería el anfiteatro y lo que es el espectáculo, pero no a los gladiadores. Los venatores tampoco rezan a Némesis, oran a Némesis. Es más, ellos cuando se entierran y se dedican a sus lápidas a los dioses manes muchas veces. Probablemente ellos, si rezaban, oraban, ¿no? Podríamos decir, sería a otros dioses, probablemente a la diosa Victoria. Tiene mucha más lógica que quisieran ganar, vencer, que vengarse, pedir justicia. ¿Pedir justicia a quién? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo quieren pedir justicia sobre otro gladiador que no tiene ningún sentido? Entonces parece ser, a ver, lo cuento muy rápido y es muy, ¿vale? Pero hay artículos sobre el tema. Parece ser que sí que estaría Némesis relacionada con el lugar, ahí sí, pero claro, estaría más relacionado con el editor, con el lugar, con el espectador, que sí que quiere ver esa justicia que va a ocurrir en la arena, pero que no los gladiadores estarían relacionados con esos dioses. Probablemente los gladiadores, ya digo, si oraban sería a Victoria, a Hércules para pedir su potencia, ¿no? A este tipo de dioses. Némesis sería, pues eso, la diosa que vigilaría que todo ocurriese como es debido dentro de ese espectáculo. Es que son dos cosas diferentes. ¿Me permite? Por eso, sí. María, gracias, porque creo que aquí puede haber me viene la palabra en italiano incluso, sfumatura, un ángulo así interesante, y es tener en cuenta, creo, la reflexión, yo sin ser especialista en espectáculo, pero sí como clasicista, que en general los dioses, los y las dioses de la antigüedad, no son entes morales. Por ende, entes morales en términos de que no adjudican valores morales, como lo va a hacer el cristianismo. Y esto, si lo tenemos presente, le da más solidez a lo que acaba de decir María Ingracia, claro, porque poco sentido tendría rendirle culto a una diosa de la justicia, porque en realidad para la lógica de la antigüedad precristiana, los dioses, sí, se podrá decir, Zeus, que sea justo, pero son expresiones poéticas. Sí. En la práctica, los dioses más bien intervienen con uno en favoritismos, sí, no en claro, justo un espectáculo. Claro. Esa noción es una noción cristiana, en el entendido de que la divinidad, Dios, para efectos de cristianismo, es moralmente intachable y por lo tanto desde esa plataforma moral dicta justicia. En el mundo precristiano, que es muy importante hacer esa diferencia, porque cuando se apela a alguna divinidad es pensando, por eso utilicé la palabra favoritismo, para que se entienda mejor, es pensando en que en el Dios me apoye, me haga ganar, se sirva claro, de todo para que yo gane, sin importar si es moralmente correcto o no, lo cual hace pensar en que, claro, que le va a estar arrogando a Némesis, sería como desgastarse. Sí. En rogarle a alguien que no va a servir mucho, porque podría eventualmente privilegiar el equilibrio, cuando en una lucha lo que importa es uno que gane. No sé si me logro explicar. Sí, exactamente. Lo más probable es que uno rezase a la diosa Victoria, uno de los gladiadores, y el otro a Hércules, porque claro, lo que necesitan es ese favor de estos dioses, pero no tiene sentido que todos los gladiadores pidiesen el mismo favor a la misma diosa, porque no iba a haber ahí la diosa por cuál ¿cuál era claro, su favorito? No. Claro. Pero entonces la diosa sí que velaría porque dentro de la arena sí que ocurriese esa justicia, y a esa diosa sí que la venerarían, pero lo que sería pues el público o el editor o el sistema, podríamos hablar, ¿no? En general, ¿no? Para que todo ocurriese como debía ocurrir.
¿no? Para que todo fuese correcto con su normativa, ¿vale? Eso sí. Claro. Así que creo que sí, sí, sí. Respecto a la otra que pregunta sobre el casco, el de Murmillo, Secutor, ahí que era la segunda parte de la pregunta. Vale, esto es muy complejo, esto no está nada bien estudiado todavía porque no tenemos apenas representaciones, entonces se especula muchísimo, se hipotetiza muchísimo, sobre todo se hipotetiza a partir del tema de la recreación, ¿vale? Que son los que hilan más fino estas cosas, por la recreación histórica y tal. Es complejo porque muchas veces el contrarrete aparece asociado al nombre de Secutor en las lápidas, o sea, eran como los romanos lo que hacían, eran abreviar las palabras, no sabemos si Secutor era un tipo de gladiador y el contrarrete otro, o es que es un tipo de Secutor el contrarrete. Es que el problema es, todo esto se saca de contexto de una lápida y es complejo, es algo que no podemos saber. Como tampoco tenemos imágenes, porque realmente no tenemos apenas mosaicos ni representaciones en lucernas que nos digan esto es un contrarrete o esto es un secutor, lo tendríamos muy fácil entonces. Pero es que el problema es que no tenemos, nos falta, es como que en esa cadena, que existe esa cadena evolutiva de un gladiador a otro, nos faltan unos eslabones y poder saber dónde encajan esos eslabones para poder saber cómo fue esa evolución. Entonces, son hipótesis. Muchos trabajan con ese tipo de hipótesis, es verdad, pero son hipótesis complejas que muchas veces el propio investigador, los historiadores, dejamos un poco de lado todo este tema y lo hacen más la recreación histórica, ¿no? Porque siempre buscan más el detallito para vestirse perfectos, para ir como debían de ser, intentan ahí ser lo más ortodoxos posibles. Es muy complejo poder conocer esos eslabones y poder saber, ya digo, porque lo sacamos todo de una lápida y no sabemos si son dos nombres que van juntos o si cada uno va por separado y eran dos tipos de gladiadores diferentes. Nos falta información, nos falta información. Siento no poder responder a la pregunta, es lo que siempre digo. En gladiatura nos falta tanta información que hay preguntas a las que no podemos dar respuesta y es una pena, pero es así. Tenemos que conformarnos o esperar a que aparezca algo, un mosaico que nos dé la respuesta o una fuente que aparezca ahí un palimpsesto o algo y que nos lo diga, que nos lo cuenten todo, ¿no? Pero por ahora no tenemos esa suerte, igual las próximas generaciones pueden conseguirlo. No sé si le he respondido a Fran, espero que más o menos le haya podido responder. Paso a lo que dice Lorena, o Loren, dice si existía algún tipo de gladiador o un formato, me imagino se refiere de tipo hispano, así como había uno, creo, tracio. No, no lo hubo, no tenemos constancia de ese tipo de gladiador. ¿Por qué? Es muy curioso que hagan selección, ellos hacen selección, es verdad, están los samnitas, están los galos, están los tracios, pero ¿por qué no hubo hispanos? ¿O por qué no hubo africanos, por ejemplo? ¿Por qué no hay un tipo de gladiador africano? Ojo, lo hubo, pero en Alejandría, nunca llegó a Roma. Sí que se sabe que hubo un tipo de gladiador africano, pero siempre aparece en contexto de Alejandría, porque en Alejandría hubo también un anfiteatro y hubo un ludus en Alejandría. ¿Hubo un gladiador hispano? Pues a lo mejor lo hubo, pero luchó en España, no llegó a Roma, con lo cual no tenemos fuente ninguna. Es verdad, por ejemplo, que tenemos gladiadores galos muy raros, muy extraños, van vestidos de una forma muy peculiar. Entonces, pero no aparecen en Roma tampoco, solo aparecen en la Galia. Así que probablemente hubo gladiadores locales con ese armamento local, podríamos decir. Claro, al romano le interesaba demostrar su fuerza como Roma sobre este tipo de enemigos, ¿no? Entonces puede que en Hispania hubiese un gladiador vestido como un hispano, como un íbero, podríamos decir, pero se quedaría en ese ámbito. A lo mejor es que no interesaba a Roma llevar ese tipo de gladiador porque no llamaba la atención o porque los romanos no le daban tanta importancia a las luchas en Hispania como le podríamos dar nosotros. Los motivos, pero yo ya digo, africanos, ¿por qué no aparecen gladiadores africanos con el equipamiento africano? Y sí que aparecen en Alejandría.
Pues porque a lo mejor a los romanos no les interesaba más ver luchar, pues eso, a un samnita que lo tenían ahí al lado, o a un galo que dio muchos quebraderos de cabeza a César, por ejemplo, ¿no? O a un tracio. ¿Por qué? ¿Por qué esa selección? Pues tampoco lo sabemos, pero hubo una selección, eso seguro. Paso a la otra pregunta de Enrique. Dice, ¿se sabe qué media de edad alcanzaban los gladiadores? Vale, vamos a ver. Esto es muy complejo esta pregunta. Lo cuento. A ver si soy capaz de explicarlo de forma simple. Las lápidas que tenemos son solo de los que mueren luchando, de los que mueren mientras son gladiadores. No sabemos los que sobreviven, hasta qué edad llegan y a lo que se dedican después, porque claro, el que sobrevive puede llegar hasta los 80 años, pero ser carnicero, panadero, o dedicarse a nada, o dedicarse a entrenar, o dedicarse a ser lanista. Solo sabemos los que mueren en la arena a qué edad morían, pero no sabemos cuántos supervivientes hay. Es decir, que podrían ser muchos más en la estadística los que mueren de ancianos que los que mueren en la arena. ¿Me he explicado bien? Porque solo tenemos las lápidas. Es como si solo hubiese cementerios de bomberos, ¿vale? Y los bomberos se entierran mientras son bomberos. En el momento en que se jubilan y se dedican a hacer otras cosas, ya se entierran en el cementerio del resto de la gente, ¿vale? Entonces, solo los que mueren, que son muy pocos, sabemos a qué edad mueren porque lo ponen en la lápida. Pero la mayoría de ellos sobreviven y se dedican a otras cosas una vez se han jubilado. Pues sería el mismo caso. Y suele rondar los que mueren en la arena, suelen rondar entre los 25 y 30 años. A veces llegan incluso a los 35, pero tenemos casos excepcionales de un gladiador que llegó a los 99, que eso es como, ese hombre no sabemos lo que hacía realmente, o fue un error ortográfico del que hizo la lápida. 99 años es muchos años para estar luchando, yo no lo veo claro. Porque luego, claro, ahí tenemos que tener en cuenta también los errores ortográficos, ¿no? Muchas veces. Así que la edad media rondaba entre los 25 y 35 años de las lápidas, pero ojo, repito, los que se jubilaban y se dedicaban a 1000 cosas diferentes, esos no sabemos a qué edad morían y habían sido gladiadores, porque tampoco en su lápida dice fui un gladiador cuando tenía 20 años, no. Ellos pasan esa etapa de su vida y luego, pues si son carniceros, se entierran como carniceros o como panaderos o como lanistas, ¿vale? Puede ser similar a lo que ocurre hoy en día con los futbolistas, que la mayoría, si hiciéramos un registro fantasioso, no mueren como futbolistas, mueren haciendo otra cosa. Exacto. Y luego en un futuro así lejano, quizás cuando se detecte el registro, el personaje, entiéndase el futbolista, el día de mañana no va a ser conocido como futbolista, salvo por otros medios que hablen, la prensa, en fin. Exacto. Pero si muere, no tendríamos en teoría, digamos, jugando con esa hipótesis que tiene sentido, por lo que ese de 99 tiendo a pensar que tiene que haber algún error. Hay un error ahí. Sí. No sea que lo llegan a saber los clásicos terraplanistas y dicen después que es un marciano. Igual era la mascota del Ludus. Me imagino el abuelito. El abuelito, lo sabemos. Sí, mira, y para cerrar, una persona que se llama A. Barral había pedido que quería usar el micrófono, no sé si es varón o mujer, así que no puedo decir nada, y como ya no hay más preguntas, podría habilitarlo y hacer su pregunta o comentario que quería hacer. Espero que esté escuchando. Sí, hola. 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 Bueno, es varón. Ya. Nada, en primer lugar agradecer y darle la enhorabuena a Marian Gracia, que bueno, yo la sigo de hace ya mucho tiempo en Twitter, entonces sabía más o menos lo que trabajaba y cuando vi la opción que dabais en la Universidad de Valparaíso, que por eso también os agradezco, sobre todo a ti Marcela, que ya también disfruté la semana pasada de esas conferencias del medievo, ¿no? Que disteis de marginales. Así que os agradezco mucho que
que deis esa oferta, ¿no? Por vía online y que tanto a los conferenciantes como a los que somos espectadores, ¿no? Para esto es una oportunidad gratuita y de aprender un poco más, ¿no? Entonces quería preguntarle a María Engracia, bueno, una noción más o menos porque lo que más me ha llamado la atención quizás sea la cantidad, en el caso de los animales, ¿no? Empleados, ¿no? Según ciertas fuentes, en un día, ¿no? A lo mejor 5.000 fieras en un día. Son números muy elevados. Entonces, yo que también trato algo la historia antigua, quizá ese número sea una consecuencia o sea una manipulación de ciertos autores que tienden a ensalzar un poco al emperador que haya organizado ciertos juegos. Es decir, como igual pasa en muchas veces en los enfrentamientos militares, ¿no? En batalla, que se inflan mucho las cifras para decir que el contrincante es algo a batir que es enorme. Entonces, no sé si aquí es posible que las propias fuentes nos engañen o inflen las cifras, ¿no? Y aparte de eso, por segunda cuestión, pues, ¿qué fuentes en concreto, qué autores son los que relatan sobre todo este tema de quizás de los espectáculos? Porque Juvenal, por ejemplo, que lo has citado, sí sé que es un poeta y demás, pero no sé qué autores en concreto sería bueno que pudiéramos visualizar o leer alguna obra en la que nos relate de qué manera se organizan los juegos o cómo son las cantidades de los animales que participan, ¿no? Así que sería eso. Muchas gracias a las dos. Vale, la segunda pregunta es la que más fresca tengo. Vamos a ver, las fuentes, complicadísimo. Por eso he hecho una tesis doctoral sobre el tema. Tienes que rebuscar. Está Tito Livio, está Dion Casio, pero claro, siempre son temas muy secundarios. Incluso la Res Gestae te cuenta cuántos animales hubo en los espectáculos de Augusto. Es cuestión de coger las fuentes, lo que he hecho yo, y cribar, y venga a leer, y venga a leer, y venga a leer, y ver porque a veces es una frasecita, a veces es un dato, pero no te dice en ningún sitio. Fulanito de tal hizo, quitando Marcial, por ejemplo, pero no da cifras. Marcial sí que te cuenta cómo fue la inauguración del anfiteatro en su primer libro, en el libro de los espectáculos, ¿no? Sí que te cuenta más o menos cómo se desarrolló el espectáculo, pero no te da cifras, es un poeta, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, ¿no? El tipo de fuente al que te enfrentas, que eso ya lo sabrás. Lo cuento pues también para el resto de gente que está escuchando. Hay que tener mucho cuidado que no sé, un poeta no escribe igual que un cronista, ¿no? Entonces, es difícil. Nadie te lo cuenta, Tienes que coger las fuentes y machacarlas y leerlas y buscar y venga. Los PDFs van muy bien, por ejemplo, porque puedes hacer una búsqueda rápida en poner fieras, pero claro, fieras puede aparecerte cientos de fieras porque habrá muchos temas relacionados con las fieras, ¿no? Pero ya te digo, no hay ninguna fuente que te lo cuente todo. Tienes que ir cogiendo fuente por fuente y cualquier tipo de fuente, puede ser pues eso, Juvenal, Marcial, Tito Livio, Dion Casio, Plauto te habla de las avestruces, por ejemplo. Es muy complejo, Yo, si quieres, mi tesis estará en TSO colgada, puedes coger ahí las fuentes y te ahorras toda la faena para que, o el futuro libro que saldrá, vamos, de la tesis, te ahorras toda la faena de buscar fuentes. Y la primera pregunta, sí, efectivamente, los datos son hinchados, pero aún así, aunque infles los datos, si de 11.000 divides a la mitad, sigue siendo una barbaridad de animales. Aunque cojas un tercio, sigue siendo una barbaridad. Claro, a ver, ojo, las fuentes tenemos un problema. No nos cuenta qué animales son. Habla de animales, habla de fieras. Pero es que el problema es que los romanos no lo dejan todo por escrito, por más que nosotros nos empeñemos en siempre decir ese mantra, es que los romanos lo dejaban todo por escrito. No. Por ejemplo, cuando hablan de panteras, yo me he vuelto medio loca, porque panteras pueden ser leones, pueden ser panteras, pueden ser tigres, todo lo que nosotros llamamos felinos, para ellos son panteras. Cuando dicen bestias quiere decir que no están domesticadas, es decir, conejos pueden ser bestias, pajaritos pueden ser bestias,
Cualquier tipo de animal es una bestia para ellos, es aquella persona, aquel animal que no está domesticado, ¿vale? Hay personas también que son muy bestias en los espectáculos romanos, también hay que decirlo, ¿eh? Pero no sé si me explico, que ellos hacen como una palabra genérica y así se ahorran el decir qué tipo de animales aparecen. Muchas veces para saber qué animales son hay que acudir a los mosaicos, a veces también leer entre líneas, porque un avestruz es una bestia para ellos, una bestia. Para nosotros un avestruz no es una bestia, es un animal. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también quién escribe, por qué escribe, si lo hace de forma poética o simplemente es que le importa un pimiento el espectáculo en sí, pues como si yo tengo que escribir de fútbol, que a mí el fútbol no me gusta para nada, y generalizo. Entonces digo, no, porque los 12 señores esos que corren por el campo, o 11, no tengo ni idea, detrás de una pelota, y generalizo, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta si realmente la fuente sabe de lo que está hablando, porque a lo mejor a Tito Livio no le gustaban estos espectáculos y habla en general. Entonces no le interesa decir, pues había tantos leones, tantos osos. Sí que es verdad que tienes toda la razón del mundo. Las fuentes hinchan para que el emperador, pero bueno, de todas formas, 300 osos, 150 osos, 50 osos, es que vas reduciendo y solamente 5 osos ya es una barbaridad. O sea, es tremendo capturar 5 osos para llevarlos al anfiteatro, 300 es ya la leche, ¿no? Pero que es complejo el saber qué es verdad, qué no es verdad, porque es que no dan detalles, no dan nada de detalles. Yo agregaría un elemento y con esto ahí ya vamos cerrando, que creo a propósito de lo que preguntaba la persona, el chico que habló recién, que es indispensable hacer cruce de fuente, probablemente, cosa que tú seguro en Gracia lo has hecho, o sea, considerar lo que ofrecen los mosaicos, porque como tú muy bien indicas, las fuentes escritas, estoy pensando en el tema de la diversidad de animales, no siempre lo detallan. Entonces uno pensaría, bueno, ¿y cómo se sabe que habían otros tipos de animales? Bueno, ahí entran a jugar un rol importante los mosaicos, que nos ilustran, nos visibilizan qué tipo de animales estaban. Y obviamente una investigación seria solo puede llegar con un fundamento sólido y convincente argumentativamente hablando, a propósito de doctorado, llegar a afirmar. De lo contrario, uno se maneja solo en las hipótesis. Sí. Yo lo digo por lo que he conocido de Juvenal, que es un poeta que yo lo he trabajado más, no desde el punto de vista de la gladiatura, sino desde el punto de vista de la historia de la marginalidad. Y Juvenal es típico citado a propósito de una frasecita por ahí que dice, donde habla de supuestamente mujeres que iban a la arena, y con esa frase han montado, pero desde mucho antes que aparecieran hipótesis arqueológicas con más solidez de la posibilidad de gladiadoras. Yo me acuerdo cuando hacía mi tesis doctoral en los años 90, donde todavía la idea de la gladiadora era un mito lejano y una fantasía. Hoy ya va tomando forma, pero en esos años no, y todo era por esas 4 palabras que dijo Juvenal. Luego empezó a ser releídos ciertos objetos arqueológicos que le están dando cierta solidez a la idea de la existencia de gladiadoras, pero con toda la problemática que implica la expresión, pero hay que cuidar mucho porque, como muy bien observa en Gracia, claro, puede ser muy tentadora una teoría, pero si no hay suficiente solidez en esta disciplina, uno le devuelven los papeles en la cara, así, no, eso no sirve, eso es fantasía, o como en Chile a veces decimos, no, eso es sociología, no es historia. Está bien la frase. Un poco porque la sociología se mueve mucho en la teoría, digamos, igual tiene mucha validez, yo soy una gran admiradora de Pierre Bourdieu, así que no crean que es algo con la disciplina, después esto queda grabado y quedo así, uy, no los quiere, yo los estimo igualmente. Bien, entonces cerramos, agradezco, fue bueno este conversatorio porque estimula. Un gran abrazo, María Engracia, muchísimas gracias por haber ofrecido tu conocimiento, y a quienes asistieron, como les envié en el correo, en los próximos días se va a publicar la conferencia en el Facebook del instituto, tienen mi correo en caso de que me quieran contactar,
y seguimos en comunicación. Que estén muy bien todos. Chao, Linda.